Yo soy José Gregorio, un testimonio de vida. Nací el 1 de agosto de 2005 en el Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto. Nací para vivir y he vivido esta historia. Gracias a todas mis cuidadoras, les doy gracias por todo ese amor recibido. La historia de José Gregorio es una historia muy importante en mi vida como pediatra. Él llega a mi servicio, cuarto piso, sala oeste del Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga, con un cuadro de desnutrición severa. Él recorre varios servicios del hospital para tratar de recuperar su estado de salud, pero en ese momento pues las condiciones eran muy críticas, para lo cual tuvimos que recurrir a una parte de esta historia que la iré contando. La preocupación más grande que yo tenía era que si yo no hacía algo diferente a lo que se había hecho durante todo el mes que llevaba en el hospital, José Gregorio podía perder su vida. Y yo, estando de vacaciones, recurrí a una mujer maravillosa como es Maribeth Balestena, amiga, arquitecta, que estaba en la ciudad Barquisimeto. Ella vive en los Estados Unidos. Y para ese momento le pido una ayuda desde el punto de vista espiritual para hablar con la madre de José Gregorio y tratar de convencerla, pues, que ella aportara un poquito más de sus cuidados para que junto con la atención médica José Gregorio pudiese salir adelante en su estado tan grave que estaba para el momento en que Maribeth lo conoció. Busco a la señora Maribeth, la llevo hasta el hospital, ella carga a José Gregorio y José Gregorio siente de Maribeth, una mujer muy espiritual, el amor, el afecto, el cariño que a lo mejor no había sentido, y veo pues que Maribeth ya estaba impactando en la salud física y espiritual de José Gregorio. Ella ya iba de vuelta a los Estados Unidos cuando decide y me pide que por favor quiere despedirse y darle otro abrazo a José Gregorio, y yo la llevo nuevamente al hospital, y es cuando veo pues que José Gregorio está en una situación más crítica que los días anteriores, y ella junto con mi persona pues decidimos hacer algo diferente, y fue llevarlo a una unidad de cuidados intensivos de una clínica de Barquisimeto bajo la supervisión del doctor Francisco Finisola, mi maestro, a quien le debo mucho de mi formación y quien siempre decía: no te vayas a tu casa sin hacer por tu paciente todo lo que puedas hacer. José Gregorio llegó a convertirse así como mi hijito del alma. Yo soy su mami del alma que vive lejos, porque desde hace ya más de 40 años vivo fuera del país, primero en Estados Unidos y ahora en Canadá. Y en mi propio proceso de vida, yo conocí a José Gregorio en un viaje que hice a Barquisimeto. El doctor Pacheco me comentó de su caso porque yo era voluntaria en el Hospital General de Tampa con el departamento de medicina integral. Entonces yo manejaba técnicas de medicina bioenergética, de sanación, y entonces él me comentó el caso de José Gregorio porque estaba muy preocupado de que el niño no progresaba. Y pues siendo el doctor Pacheco lo que yo llamo el Gandhi de la pediatría en Venezuela, él siempre tiene en cuenta esos aspectos que no se ven del desarrollo de los niños. Y me dijo: Maribeth, quisiera que vieras a este bebé en el hospital pediátrico. Entonces fuimos juntos a verlo. Me acuerdo que era un miércoles, no se me olvida porque ese día quedó marcado en mi corazón para siempre. Cuando yo conocí a José Gregorio, que su mamá María Elena me dio tan generosamente el permiso de cargar a José Gregorio y me lo puse en el hombro, el niño se derritió, yo me derretí con él, se formó, la única manera en la que yo lo puedo describir, un campo de energía entre nosotros, fuera como si nuestras almas estaban destinadas a encontrarse. Y ese niño, yo sentí una fuerza tan fuerte
y internamente su voz me decía, ayúdame a vivir, yo quiero vivir. Entonces en ese momento sentí un amor tan grande en mi corazón. Eso siempre se ha quedado marcado dentro de mí como uno de los momentos espirituales más significativos y más lindos que yo he vivido. Porque José Gregorio, sin duda alguna, es un ser especial que nació con una misión especial. Y eso él sabe que yo se lo he dicho siempre. Entonces comencé a trabajar con José Gregorio en ese momento, a compartir energía, a rezar por él, a compartirle amor y luz. Y fue muy lindo porque pude sujetarlo y dio algunos pasitos. José Gregorio tenía 18 meses, estaba muy delgadito y pues en ese momento estábamos verdaderamente preocupados por su salud. En total que nos fuimos y recuerdo que el jueves le pregunté cómo estaba al doctor Pacheco y me dijo que no estaba muy bien. Pero el viernes, cuando hablamos, me dijo, Maribeth, yo creo que a José Gregorio le quedan horas de vida, porque ya veo signos que me tienen muy preocupado. Entonces, inmediatamente nos movilizamos al hospital y allí conversando llegamos a la conclusión de que una opción que necesitábamos tomar era colocar a José Gregorio en un hospital, en un ambiente donde él pudiera recibir el tratamiento que él necesitaba. Y eso fue como una película. El doctor Pacheco arriesgó, como quien dice, su pellejo. Y recuerdo que la residente que estaba ahí nos apoyó y decidimos movilizarnos. Llamamos al doctor Finisola, que yo sé que está en el cielo por todo el bien que ha hecho. Y él nos ayudó, él era en ese momento, estaba a cargo de la clínica Rasetti, que de por vida les estaremos agradecidos a todos en la clínica. Él tan amablemente nos coordinamos todo, montamos a José Gregorio en el carro de la residente con su mamá y su papá. Yo iba en el carro con la residente, el doctor Pacheco fue en su carro y nos esperó allá. Todos nos encontramos en la Rasetti. El doctor Finisola nos recibió en la puerta de la clínica. Inmediatamente entraron a José Gregorio y él empezó a examinarlo y pues determinaron que José Gregorio necesitaba ingresar a cuidados intensivos. Ese día sucedieron toda una serie de milagros, como Dios sabe hacer las cosas. Al trasladar al niño hacia esa clínica, pudimos trabajar en conjunto con otro grupo de médicos especialistas en la materia que trabajaban allí en esa clínica y además de aportarle una serie de recursos que carecíamos en ese momento, de los cuales estaba, pues, y lo recuerdo claramente, una fórmula que recibió el doctor Finisola adecuada para su momento fisiopatológico que tenía de su desnutrición, y esa fue la fórmula que empezamos a darle con mucho cuidado, incrementando las concentraciones y calculándolo todo a las necesidades del niño, y empezamos a ver los cambios en semanas y en pocos días. Ya José Gregorio ya era otro y hablo aquí ya 20 años, nos sentimos muy felices porque el haber intervenido en ese momento pudo salvar la vida de este niño y ahora ser un ser humano tan maravilloso como lo van a conocer ustedes. Por el grado de malnutrición que José Gregorio tenía, su sistema digestivo no podía digerir la leche normal. Entonces, había una leche específica que era la adecuada para él. La desnutrición era demasiado fuerte y su sistema simplemente no lo podía digerir. Entonces,
como Dios sabe hacer las cosas, había una familia, no me acuerdo si era el papá o la mamá, en la sala de espera del consultorio de pediatría del doctor Finisola, con una caja de la leche porque su propio bebé la había necesitado y ya se había recuperado y ya la querían donar. Justo en ese momento que llega José Gregorio. Así que el doctor Finisola inmediatamente, después de todo el reconocimiento físico que se le hizo a José Gregorio, los exámenes y todo lo que le hicieron, lo trasladaron a una sección de cuidados intensivos, y allí entonces, lo recuerdo con tanta claridad, fue un lugar, ya era tardísimo en la noche, era un lugar aislado del resto de la sala, era un lugar privado para él, para protegerlo, y me da mucha emoción recordarlo porque aún lo puedo sentir envuelto en las sabanitas suavecitas entre mis brazos, y yo tuve el privilegio de darle la leche por primera vez, muy despacito, con mucho amor y mucha ternura. Y él fue tomando la leche poco a poco y fue cerrando sus ojitos y se quedó dormido. Ese día fue supremamente importante para mí y José Gregorio empezó a tomar un rol muy importante en el resto de nuestras vidas. Yo esa noche tuve que llegar empacando de madrugada cuando me fui, porque el día siguiente me regresaba a Estados Unidos. Pero desde lejos podía seguir estando pendiente de él. Y recuerdo que las enfermeras y muchísima gente se movilizó para hacerle llegar ropa, alimento, la leche hacía falta conseguirla. Bueno, toda una serie de recursos. La vida de José Gregorio ha sido un esfuerzo colectivo. Ese niño, el alma de ese niño, tiene una fuerza tan poderosa que él en su inocencia ha logrado movilizar a muchísima gente en su vida. Por eso yo sé que él vino con un propósito especial. La vida de José Gregorio ha sido muy difícil, porque a raíz de las complicaciones que quedaron en su salud, por todo lo que él vivió como bebé, la vida se le ha hecho bastante complicada a José Gregorio. Entonces hay momentos en los que él siente mucho dolor en su cuerpo, su columna está bastante desviada, sus manos le duelen, sus pies le duelen. Y hace cierto tiempo se le diagnosticó con la ataxia y eso pues también lleva sus complicaciones. Sin embargo, José Gregorio es un ser tan valiente que él ha logrado salir adelante siempre. Pero Dios ha puesto en su vida tantos ángeles. Stephanie desde jovencita, como esa niña con ese amor se dedicó a cuidar a José Gregorio. Y su mamá Iris, que la apoyó y se convirtió en otra mamá para José Gregorio. José Gregorio tenía mamás como arroz, yo creo. Mi historia con José es una historia maravillosa, por supuesto, como la de todos los que hemos sido parte de su vida. Yo lo conocí siendo voluntaria en la casa hogar donde él vivía, y recuerdo perfectamente que estábamos toda mi familia y yo haciendo voluntariado. Ya llevábamos años conociendo al fundador de la casa hogar y haciendo servicio en ella, y un fin de semana pues ya por logística de la casa hogar pues nos los hemos llevado a casa. Ese día fue una conexión total con José, porque fue en el espacio, un espacio familiar, con mucho amor, mucha atención en la familia. Recuerdo que dormía conmigo cuando iba a casa y era yo quien estaba pendiente de darle el biberón, de cambiarle los pañales, de estar atenta con él. Y la verdad que yo en aquel entonces tenía 16 años, pero se me daba de forma muy natural. Siempre me han gustado mucho los niños. Y bueno, ha sido todo un placer y sigue siendo un placer estar en la vida de José Gregorio, formar parte de él, hasta el punto en el que cuando la casa hogar cerró,
Él se quedó viviendo con nosotros, hemos pedido como la custodia de él ante la madre, siempre en comunicación con su mamá, intentando que él sanara y que él mantuviese un vínculo y una relación amorosa y armoniosa lo más posible con su mamá, con su vida, con su pasado. Y brindándole muchísimo amor, muchísima paciencia, intentando constantemente que él pudiera desarrollarse en todos sus aspectos a nivel fisiológico, por supuesto, a nivel de la salud, a nivel psicológico y bueno, acompañándole en sus clases de karate, de natación, de todo lo que pudimos brindarle en esa etapa, ayudándole con sus tareas y con todo lo que tenía que hacer, educándole. Hemos vivido momentos muy fuertes, momentos muy hermosos y bueno, lo seguimos viviendo con él porque siempre hemos estado en su vida, seguiremos estando, mi familia y yo para él, por supuesto, y él lo sabe muy bien. Ahora en esta nueva etapa de adulto que tiene con otro tipo de conversaciones y de apoyo, pero ahí estamos y yo agradecida al universo y a la vida por haberme permitido formar parte de esa vida tan maravillosa y de lo que viene, porque sé que José es un hombre de bien, un hombre maravilloso, lleno de valores, lleno de mucha resiliencia, de mucha perseverancia, de mucho amor y con mucho que dar en esta sociedad. Y así es. Así que bueno, gracias a José por abrirme las puertas de su vida también. José Gregorio llega a mi vida cuando no tenía ni siquiera los 2 años de vida. Llega en un momento, están las cuidadoras de la casa hogar que se lo tuvieron que llevar a una residencia que está frente a mi casa. Se lo llevaron esa noche porque iban a fulminar la casa hogar. Yo desde mi casa, que es de donde vivo, está la casa de mi hermana adelante y la mía está detrás. Le digo a mi hija, Kelly, hay mucho alboroto allá afuera, ¿qué pasará? Y yo le digo, yo sí me voy a asomar, así me digan salía. Y me asomé y le digo a mi hermana qué está pasando. Y el problema era José Gregorio, porque la dueña de la residencia decía que no lo podía tener allí, porque era una responsabilidad, porque se podía meter en un problema. Y estaba el dilema, dónde iba a dormir José Gregorio cuando eran las 10 de la noche y ella lo estaba prácticamente sacando de la casa y él estaba con las muchachas cuidadoras, que es Joana y Eucaris y la señora Tina. Estaban las 3 allí. Y yo le digo, pero ¿cuál es el verdadero problema? No tenemos dónde dormir José Gregorio, porque nos permiten dormir a nosotros, pero al niño no. Digo, bueno, si ese es el problema, pásame ese niño a mí, que duerme en mi casa. Pásame todo lo que tengo que hacerle, que le tengo que dar de comida, cómo lo debo atender y pásamelo. Yo lo cuido. ¿En serio? Claro, pásamelo. Si ese es el problema, dame ese muchacho y yo me lo llevo. Y me lo llevé para mi casa. Después de ese día duró 1 mes en mi casa. Lo entregué a la casa hogar porque era obligado, pero no porque yo quería, porque ya yo no lo quería entregar. Pero esa vez duró 1 mes en mi casa. Gracias a Dios, mi esposo y mis 3 hijos lo aceptaron perfectamente. El que más tuvo celos fue Daniel Alejandro, porque él era como el toñeco, ¿no? Entonces, y ese muchachito se va a quedar mucho tiempo aquí. Y yo le decía, sí se va a quedar Daniel Alejandro, ese es otro hermano más y a partir de ya él forma parte de esta familia y va a estar viniendo para acá y todo. José Alejandro lo aceptó, pero como si eso, que Dios le mandó algo muy grande en la tierra, que le Alejandra, mi esposo también. Como te digo, el más celoso fue Daniel Alejandro, sin embargo hoy en día José Gregorio se lleva mejor con Daniel Alejandro que con José Alejandro. Le gusta más conversar con Daniel Alejandro, estar más con Daniel Alejandro que con José Alejandro. Y con Kelly. Se enfocó más fue con Daniel. Fíjate tú cómo son las cosas. Pero sí, bien, lo recibieron bien. No solamente mi grupo como familia, sino toda mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanas, los vecinos. Bueno, todo fue... Margos carga un muchachito. Margos tiene un muchachito. Entonces todo el mundo se abocó a José Gregorio. Mi papá me decía, pero Margot, ¿cómo te vas a meter tú en ese problema? Porque yo lo llevaba en el coche y se los llevaba a mis papás y ella no, los abuelos se convirtieron en los abuelos de José Gregorio, mis hermanas en sus tías. Todo fue muy bien recibido hasta el sol de hoy, gracias a Dios. Ya mi mamá y mi papá no están, pero todas mis hermanas y mis 3 hermanos felices con mi muchachito en la casa. A ocupar un lugar bonito en mi casa, de verdad. Fue muy bien recibido. Esto es lo que yo siempre he cultivado en el servicio donde estuve largos años, 4º piso, sala oeste, que
cuando pasamos revista tenemos que poner en una mesa virtual todos los conocimientos que tenemos para mejorar la salud de ese niño, y tenemos que quitarnos los zapatos, tocar suavemente en el corazón de esa madre para que ella nos dé y nos aporte todo lo que ella sabe de ese niño y todo lo que ella ha sufrido también, para poder ayudarla a sanar espiritualmente, y no solamente pues darle medicamentos al niño, sino que el trabajo en conjunto es lo que hace que sea mucho más agradable y mucho más fructífero lo que hoy estamos viendo en José Gregorio. Lloraba cuando me lo quitaban. De hecho, el hermano Miguel, cuando yo lo fui a entregar, que me obligaron a entregarlo por situaciones legales, que yo no lo podía tener más. Ay, lloré demasiado. Y el hermano Miguel, pero Margot, tú no lo estás dejando en Uribana, me decía él. Yo le digo, ay, pero déjemelo otro rato, yo lo cuido, déjemelo que mi casa está bien y broma. Pero por cuestiones legales hasta tuvimos que sacar un permiso para que me lo pudieran dar otra vez. Y era la lucha contra Iri y Stephanie, yo lo voy a tener, yo lo tenía. Y empezamos a compartirlo pues, en las vacaciones, en carnaval. Yo lo ayudaba con sus tareas cuando Stephanie no podía. Y así lo fui teniendo hasta que salió de 6º grado, que Stephanie se tuvo que ir a España. Iri se iba posteriormente, me lo entregan con todo para vivir definitivamente en mi casa. Ya era fijo, ya llegó fijo. Todo su bachillerato lo estudió conmigo. Aceptado felizmente por todas sus profesoras, estudió perfecto. Nunca en esos 5 años de bachillerato tuve una queja o un venga Margot, porque José Gregorio faltó el respeto, porque José Gregorio se portó mal. No, nunca. De hecho, todavía las profesoras llaman y preguntan cómo está José Gregorio. Hicimos un grupo muy bonito. Tiene buenos compañeros, tiene buenas, las mamás de ellos somos todas las mamás de todos. Somos como 10. Claro, para ese momento, pues la desnutrición era un momento muy difícil en nuestro país, y sin embargo, pues hemos logrado a través del tiempo, y antes yo salir del hospital, conformar un grupo de trabajo que ahora manejamos niños desnutridos, y yo creo que esta historia de José Gregorio marcó mi vida, de que ahora tenemos una fundación que se aboca a ayudar a los niños desnutridos graves que llegan al hospital, dándole todo el apoyo que se necesita, y los resultados pues están en estadísticas y en vida personal, que hemos visto que esos niños se recuperan, pero tenemos que ponerle mucho empeño, mucho amor, mucha inteligencia también médica para poder sacarlos de esa crisis que tienen en ese momento. Es el compromiso, es el acompañamiento, el saber acompañar y ponerse los zapatos del otro es lo que permite que podamos lograr estos resultados. Una forma más técnica sería saber gerenciar cada paciente utilizando todos los medios que están alrededor, bien sea económicos, bien sea de seres humanos, médicos, especialistas, que se inviten para que se comprometan con el caso, para que podamos tener los resultados que hemos logrado a través del tiempo y en nuestro servicio, que es lo que yo cultivé a lo largo de mi estancia en el Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga, al cual adoro, admiro, y tuve pues, grandes maestros que me permitieron tener una formación no solamente científica, sino también humana, y que eso es lo que quiero yo para las nuevas generaciones de médicos que se están formando en este momento. Todas, por amor, nos sentimos conectadas a él. Y a medida que ha ido creciendo, llegó un momento que Margot también se volvió parte de su vida, parte instrumental, porque Margot acogió a José Gregorio como si fuera su propio hijo, al igual que lo hicieron Stephanie e Iris, que han dado su corazón por José Gregorio con tanto amor. Margot se dedicó en los años de la infancia y la adultez y la adolescencia a criar a José Gregorio, a hacer tareas con él, a acompañarlo a un montón de citas médicas, a caminar por el sol, el calor, a hacer diligencias de exámenes, de medicamentos. Bueno,
Yo creo que ellas tres hay que montarles un monumento, porque son seres con un amor tan bello en sus corazones. Y José Gregorio, pues obviamente ha llegado a amarlas enormemente. Y yo desde la distancia, criando a mis 2 hijos, hemos tenido la oportunidad, en lo que se nos ha hecho posible, continuar apoyando a José Gregorio en su proceso. Entonces, un tiempo después de que yo conocí a José Gregorio, tuve que divorciarme y fue un divorcio sumamente complicado. Mas, sin embargo, en la primera oportunidad que tuve, visité Venezuela con mis 2 hijos, Anthony y Alexander, que estaban pequeñitos, tendrían como 6 y 10 añitos. Y recuerdo con tanta alegría y ternura la carita de emoción de Alexander, mi hijo menor, tan chiquitico, cargando a José Gregorio en la casa del hermano Miguel, con tanta emoción porque ellos obviamente sabían todo lo de José Gregorio. Y con aquella emoción cargándolo como si fuera un hermanito para ellos. Y Anthony también tan contento. Bueno, llevamos una maleta llena de juguetes y de ropa y muchos regalos para los niños del hogar también. Y fue un momento de mucha alegría, sobre todo porque vi a José Gregorio tan recuperado. Ay, su carita tan linda, su sonrisa, sus ojitos. Bueno, fue bellísimo poder ver a José Gregorio. Y ya luego no me ha sido posible regresar a Venezuela. Entonces, no lo he podido ver más en persona por muchos años, pero obviamente gracias a la tecnología puedo ver fotos y hablar con él por video y por teléfono. Y yo soy la mamá que siempre anda ahí hablándole y regañándolo a veces, y a veces soy un poco fuerte con él porque yo lo trato igual como es mi hijo del alma. Así que así como yo he criado a Anthony y Alexander, así he compartido con José Gregorio porque yo sé que él da para mucho. José Gregorio es un muchacho que hoy en día ya tiene casi 20 años, es supremamente inteligente y yo le digo que ese es el regalo que Dios le ha dado, su inteligencia y su deseo de salir adelante. Bueno, José Gregorio sigue siendo una parte muy importante de mi vida. Vivo orgullosa de José Gregorio. Es una historia maravillosa de perseverancia, de amor, de lo que una comunidad puede hacer en la vida de un ser humano. Así que yo sé que Dios, sus ángeles y todos sus seres de luz y amor llevan a José Gregorio de la mano apoyándolo en su proceso de vida. Y también me da mucha emoción imaginarme lo que José Gregorio va a hacer en el futuro. Y pues seguiremos aquí, ya yo con canas y todos haciéndonos mayores, pero disfrutando el ver a José Gregorio ahora como un adulto joven emprendiendo su propia vida. Yo no quisiera dejarlo volar, pero hay que dejarlo volar. Estoy clara en eso. Pero él sabe que me duele mucho que se vaya, pero le deseo lo mejor. Estoy aquí para él, que si me necesita que me llame, voy a estar siempre para él. Mientras yo me dé respiro, yo voy a estar para José Gregorio. Él lo sabe. Lo que le quiero decir es que muchas gracias de corazón por todas las cosas que han hecho y hacen para seguir creciendo como ser humano. También le doy muchas gracias por ayudarme para ser una buena persona, para tener estudio y muchas cosas más. Le doy demasiado, soy agradecido de corazón
a ellos, pues. Que Dios lo bendiga, lo cuide, lo lleve siempre por el mejor camino. Que todos sus caminos sean iluminados por Dios y la Divina Pastora, eso me basta y me sobra. Si estoy con ellos, yo sé que ellos me lo van a acompañar. Le doy gracias a Dios y a la vida de haber conocido a José Gregorio y de que sea parte de la mía. Yo digo que, muchachos, sí se puede. Si yo lo hice, otra persona también lo pueden hacer. Sigan estudiando, haciendo un buen futuro. Muchas gracias a todos.